Hola Isabel, bienvenida, siéntate por favor. Bien hallado. Tenemos un bonito día aquí en Javea, en el Portichol, donde tú vives. Sí. Y bueno, yo quería empezar por saber dónde has nacido y dónde te has educado, cuál ha sido tu educación. Pues donde he nacido es algo bastante raro. Ocurre que mi padre era médico y ha hecho medicina tropical en el Congo en 1960 y ha ocurrido que, bueno, pues esto, he nacido en el Congo. Por muy pocos meses, porque en este tiempo en el Congo era la revolución, en 1960, y todos los blancos han tenido que huir. Y entonces, directamente, mi madre y yo fuimos a Étretat, en Francia, y cuando mi padre ha podido volver a Europa, pues en Javea. Por lo tanto, lo más lógico habría sido que nazca yo en Étretat o en Javea. Pues no ha sido así. Pues después mi padre se fue a trabajar en Suiza y lo que más recuerdo es de mi juventud en las montañas suizas. Nos pasábamos los días en la montaña, salíamos de la escuela y era subir a la montaña, ir a esquiar, a hacer trineo o que sobre hielo. Una vida muy, muy libre. Lo que más me ha marcado de mi educación fue las lecturas de mi madre. Mi madre desde muy pequeño nos leía libros como Alicia en el País de las Maravillas, Los viajes de Gulliver, libros preciosos, magníficos que coleccionaba mi padre, que tenía una biblioteca muy extensa, y ilustrados por grandes maestros como Gustave Doré, Arthur Rackham, Dulac, Detmold, Kay Nielsen, en fin. Me quedaba en los ojos abiertos como platillos usando esas historias y efectivamente era el contacto con los libros y estas ilustraciones increíbles que realmente me han marcado muchísimo en mi juventud. Y está claro que las ilustraciones de mi abuelo en libros hechos a manos, grabados a manos, también me han influenciado muchísimo. Pues después de un penoso bachillerato que me ha costado un infierno, conseguí entrar en la Escuela de Bellas Artes de Ginebra, la Escuela Superior de Bellas Artes de Ginebra, porque era un espacio para mí muy libre, podía disponer de talleres enormes, vacíos, de bibliotecas extensas, en fin, era el único sitio donde realmente podía encajar. Y Andrés, ¿en qué ha influido tu familia, en gran parte artistas, en tu condición de pintor? Bueno, acabo de hablar del mundo de los libros. Mi abuelo, está claro, tenía una biblioteca también, como mi padre, una biblioteca enorme. Pero hay que pensar que mi abuelo murió, yo tenía 7 años. Pero hay una cosa que se me quedó en la memoria, creo que el sentido del olfato es muy importante en la memoria, es el olor a las tintas de su taller. El olor a libros viejos también, madera vieja, que esto es una cosa que he visto también en familia de mi madre. Pero es una cosa que no me di cuenta al principio, es el olor a las tintas del taller de mi abuelo. Tuve la gran suerte de poder entrar en el taller de grabado de Pietro Sarto en Suiza y cuando sentí las tintas que estaban en el taller me dijo, esto es para mí. Y entonces me aceptaron en el taller y es aquí que me di cuenta que más que el grabado mismo, toda mi sensibilidad iba hacia el papel. Y es aquí que realmente empecé sobre todo a dibujar sobre papel. Es decir, que todo me preparaba para el amor al tacto, al papel. Andrés, ¿y cuándo, después de estudiar grabado en el taller de Pietro Sarto, cuándo has dado el salto de pasar del grabado a la acuarela? ¿Y por qué? El papel, el amor por el papel. Realmente tuve la oportunidad en este taller de estar en contacto con papeles preciosos, magníficos, hechos a mano. Y no me sentía a gusto de luchar contra el cobre, no me sentía bien. Y entonces, pues, claro, empecé a dibujar, donde mejor me sentía. Y, claro,
tenía que pasar al color. Y la lógica era de pasar a la acuarela. Más adelante, ya con los grandes tamaños, me libero un poco de esta pregnancia del libro, del pequeño tamaño. Entonces, de llegar aquí en España, en una naturaleza tan bella, me ha cambiado muchísimo mi mente. De estar en contacto con su naturaleza que lucha para sobrevivir y lo hace con una fuerza increíble. Esto me ha influenciado mucho mi mente y me ha hecho muchísimo más positivo y se nota claramente en mi trabajo y también, claro, mi trabajo ha ido cada vez más al color. Claramente. Y esto ha hecho que he empezado a trabajar a tamaño más grandes, con gouache primero. He sido muy sorprendido de la capacidad que tiene el gouache a dar unos colores tan intensos. Y después descubrí la capacidad que tiene el acrílico. Al principio los acrílicos eran muy malos, pero después, pues ¿para qué investigar durante años y años una técnica que en realidad no me sentía bien, que era una mayonesa, que se lo leo, cuando en realidad soy un pintor seco? Es decir, que el acrílico me ha convenido perfectamente para poder llegar a trabajar a gran tamaño, incluso muy gran tamaño, lo que se va a ver ahora en la exposición que estoy haciendo en el Galambert, donde se ve pinturas de realmente gran tamaño. Ya no sobre papel, sino sobre lienzo. Sobre tela y realmente, efectivamente, a gran tamaño, es decir, ya salgo del libro y entro a la pared, realmente. Ahora hay calidades de acrílico, me quedé realmente sorprendido de las posibilidades. Puede cubrir como el gouache y tener las transparencias de la acuarela. ¿Cómo calificarías tu pintura? ¿Podría entrar dentro de un abstracto geométrico? ¿O estás de acuerdo con esto? ¿Cómo la defines? Me sorprende mucho que me califiques de abstracto geométrico. Es que no me siento en esto. Es decir, para mí la geometría es una base de un lenguaje, una parte. Es decir, que si te podría dar ejemplos históricos, te diría que mi pintura es un poco utilizar a Jackson Pollock y a Mondrian. Cojo una coctelera, lo mezclo y con esto establezco un lenguaje. Entonces toda mi pintura es el diálogo de este conflicto en toda nuestra historia. ¿No? Que ha empezado desde que el hombre empieza de ser otra cosa que un animal y aprende a ser sapiens sapiens, es decir, lógico. Y entonces de esto trata mi pintura también. Menos intelectual y exacto, más emocional. Y más emocional. ¿Qué te ha llevado a crear Albert? ¿En qué consiste este proyecto tan magnífico que tienes y cómo ha influido en tu pintura? Entrando en Facebook, pues tuve la suerte gracias a amigos, pues encontrar mis primeros pintores. Y después las cosas fueron muy rápidamente. Un pintor y otro. Se me ha propulsado siendo en un grupo, un coadministrador de un grupo de pintores y aprendí a cazar pintores. Y aquí para mí esto fue casi como una droga. Es alucinante. Hubo toda una voluntad, después de la Segunda Guerra Mundial, de tabula rasa de nuestra cultura y realmente aquí de encontrar tantos pintores que pintan tan bien. Facebook para mí ha sido una revelación y que he querido comunicar. Y Ahí está. Gracias, porque lo estamos haciendo, que para mí esto es un grito. Un grito. Estamos aún aquí pintores, porque es un grito porque la edad media de los pintores ahora en Facebook, por lo que he podido ver, es unos 50 años, cuando no más. Defendemos nuestra cultura, que sea la cultura mundial, porque para mí ha sido algo increíble de encontrar pintores abstractos en Japón, en China, en Arabia Saudita, en toda Sudamérica. ¿Crees que la abstracción es un lenguaje que puede servir de lenguaje universal, de Sí, esperanto? hay algo que es muy importante aquí, que primero tengo que decir que en Facebook y con los artistas hay mucha cortesía. Me quedé muy sorprendido. Y efectivamente, como estos sentimientos que todo alrededor del planeta nos comprendemos. Pero la lucha que se está haciendo justamente como en jazz, donde se ve una especie de música que se toca en el mundo entero, pero también a este aspecto de world jazz. Como se dice,
donde los artistas locales de cada sitio del planeta tocan con artistas de jazz. Pues hay un poco lo mismo en pintura abstracta, que es de origen occidental claramente, pero que permite que comunicamos todos alrededor del planeta. Y entonces estamos defendiendo un aspecto de cultura local y uno de conciencia planetaria y global. Pues muchas gracias, Andrés, por, gracias a ti, Isabel, por esta entrevista en la que nos ilustras más sobre tu vida, más sobre también sobre cómo está el mundo y el mundo del arte en concreto y el porqué también de este gran proyecto que tienes, que me parece un proyecto universal. Ya con eso creo que lo estoy diciendo todo. Y bueno, pues... Sí, para mí espero que podré presentar mucho más artistas de Harvard aquí en Javea, que es también un sitio muy internacional. Sí. Y que concuerda un poco con esta visión que tenía tu abuelo de crear en Javea un magma, un lugar de cultivo de artistas. Es por esto que he dicho que Harvard es una comunidad de artistas. Porque mi abuelo quería hacer aquí una comunidad de artistas en su casa. Y su casa tenía que ser la Casa Janos. Una casa de artistas. No ha podido ser. La casa se llamó Casa Lambert. Y en fin, es lo que pasó. Y entonces por esto lo que estoy haciendo yo ahora es crear con Harvard esta comunidad de artistas. Poco a poco. Del siglo XXI, gracias a una tecnología que podemos justamente, fácilmente, acortamos distancias, porque claro, para venir a instalarse aquí en Javea en los años 30, 40 era muy complicado. Ahora pues puedo hablar con un pintor de Japón si habla inglés y es increíble, es fantástico, y estoy creando esta comunidad y eso espero poder presentar mucho más con vosotros. Mucho más pintores de Harvard, porque es apasionante y como lo hemos podido comprobar, se podría decir muchísimo más sobre cada uno de los pintores. Los estamos descubriendo. Gracias, Isabel. Gracias. Gracias, Santiago.